Gloria al Señor. Damos toda la gloria a Dios por este privilegio que nos concede poder estar reunidos aquí para llevar a cabo la predicación de su poderosa palabra. Saludamos a todos nuestros hermanos y amigos en Cristo Jesús y quiero invitarle en este momento a que usted abra su Biblia en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 12. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 12. Leemos esta palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Quiero compartir con ustedes este poderoso mensaje bajo el título El creyente y la vida eterna. No existe nada más claro y evidente en las Sagradas Escrituras la verdad acerca de la única fuente de la vida eterna, la vida que el hombre necesita. Hoy solo la encontrará en el Hijo de Dios. En Él tenemos la vida que nosotros necesitamos. Él es la vida eterna y Él está en nosotros. La palabra de Dios dice que el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Como creyentes, por el solo hecho de haber creído en Jesús como el único Señor y Salvador de nuestras vidas y haberlo confesado con la boca, nos hace hechos hijos de Dios. Su palabra dice que a los suyos vino, a los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, fue ofrecido con una sola ofrenda, una única vez, para llevar los pecados de muchos. Y ese mismo Cristo que vino un día para pagar por nuestros pecados, para llevar en su cuerpo la maldad del hombre, un día volverá por aquellos que esperan en Él. Bendito sea el Señor. El creyente nacido de nuevo debe de tener presente día a día y momento tras momento que en algún instante el mismo que murió en la cruz y que fue levantado al tercer día de entre los muertos por el poder de Dios y que hoy se encuentra a la diestra del Padre Celestial intercediendo por nosotros, un día volverá. La Biblia dice en primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 3, versículo 2, primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 2, dice la palabra del Señor: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Ahora somos hijos de Dios, pero en algún momento Él se manifestará y le veremos tal como Él es. La Biblia dice claramente que Él se manifestará y seremos semejantes a Él. Le veremos tal como es Él. Pero el versículo 3 de este mismo capítulo dice lo siguiente: bendito sea el Señor. Y todo aquel, primera de Juan capítulo 3, versículo 3 dice: y todo aquel que tiene esta esperanza, a sí mismo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. No podríamos pretender esperar a un Redentor, a un Salvador que prometió venir o regresar por nosotros viviendo de cualquier manera. Se hace indispensable o necesario que todo aquel que tiene esta esperanza de que el Señor viene por nosotros en algún momento, es indispensable vivir una vida purificada, una vida santa que honre y glorifique al Señor. La Biblia dice que todo aquel que tiene esta esperanza, en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Debemos de mantener en esta tierra la misma identidad, todo aquello que respecta a la vida de Cristo y a la forma de vida como Él se mantuvo en esta tierra. La Biblia dice que todo el que tiene esta esperanza entenderá que se hace necesario hacer todo lo que aporte
a una vida que agrade a aquel que un día vendrá por nosotros. Y si nosotros tenemos esta esperanza, es porque creemos que vamos a entrar con Él allí a ese lugar de eternidad y recibiremos lo que Él nos ha prometido. Por lo tanto, como creyentes debemos de tener en cuenta que vivir una vida de cualquier manera no es la evidencia más propia de un verdadero creyente que tiene a Cristo viviendo dentro de él. Todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Pero hay algo que usted debe de tener en cuenta, y es que el Hijo de Dios apareció para quitar todo pecado y no hay pecado en él. Esto en el caso de que de pronto usted diga: hermano, pero nosotros nos equivocamos a diario, cometemos muchos errores, cometemos muchas faltas. El mismo que entregó la vida por usted tiene el poder para hacerlo libre a usted de cualquier tendencia a lo malo. La Biblia dice en el Santo Evangelio según San Juan capítulo 8 que si el Hijo libertare seréis verdaderamente libres y conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. Bendito sea el Señor. Se hace necesario tener en cuenta que todo aquel que permanece en Él no peca. Entre tanto que Él regresa por nosotros, tenemos una esperanza viva, y esa esperanza se ve reflejada en la permanencia de día a día. Podemos considerar hoy, amados hermanos, podemos considerar que no hemos sido llamados a un cristianismo temporal. No es por etapas o por circunstancias. Hemos sido llamados a permanecer en Él. Y esta es la razón por la que muchos creyentes pecan y terminan apartándose, porque no permanecen en Él, en aquel que los ha llamado. Bendito sea el Señor. Todo aquel que en Él permanece no peca, pero todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Una de las evidencias más grandes de que el hombre creyente nacido de nuevo, que de pronto está en la iglesia, una de las evidencias de que de verdad conoce a Dios y tiene intimidad y relación con Dios, mantiene una vida de pureza y se guarda para aquel que viene en rescate, aquel que viene como redentor, no en relación con el pecado, sino a levantar un pueblo que ha sido libertado del pecado. Bendito sea el Señor para siempre. En primera de Juan capítulo 5 versículo 12 leímos que el que tiene al Hijo tiene la vida. Jesús, el Hijo de Dios, es la expresión más poderosa y gloriosa, impactante del amor de Dios hacia la humanidad, hacia la sociedad. La Biblia dice en el Santo Evangelio, en la primera carta de Juan capítulo 4 versículo 9, en esto se manifestó, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y el versículo Dios dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Él es la propiciación por cada uno de nuestros pecados. Hermano, usted que está allí escuchando, que se encuentra en este lugar, quiero decirle lo siguiente: Él nos libertó de la esclavitud del pecado para heredar la vida eterna. Si usted lo tiene a Él, cree en Él, permanece en Él y le espera, usted y yo debemos de vivir una vida que lo honre a Él. Pero si este no es el caso suyo, si de pronto usted está escuchando este mensaje y no le ha entregado su vida a Jesús, déjeme decirle que hay un Cristo de la gloria que hace más de 2000 años fue enviado para manifestar el amor de Dios a la humanidad y pagar por todos los pecados. Recuerde, amigo y hermano en Cristo, el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Dios le bendiga.